Ahí ya estamos grabando. Vamos a arrancar con la partecita de producción. Yo acá les fui poniendo algunas cosas de teoría en el medio como para reforzar un poquito lo que necesitamos de teoría como para armar esta clase 10 que tenemos hoy. El primer tema es el tema del plazo, ¿sí? Vieron que producción lo podemos ver tanto a corto como a largo plazo. Que no, bueno, no es un tema de tiempo en realidad lo que estamos viendo en corto y largo plazo, sino que es la cantidad de factores de producción que vamos a estar utilizando. Es decir, en el caso del corto plazo, al menos uno de estos factores va a estar de manera constante y en el caso del largo plazo van a estar cambiando los dos factores o puedo cambiar los dos factores y eso es lo que me define el largo plazo. Bien, ¿por qué puse esto? Porque en la parte práctica, en realidad, nosotros solo vamos a tratar todo a corto plazo, ¿sí? Así que siempre se tienen que acordar de que el análisis que vamos a tener en la parte práctica solo es del corto plazo. Vamos a... Acá les puse el gráfico específicamente que tenemos de corto plazo y lo que también hice fue, ahora les voy a estar marcando los puntos más importantes a tener en cuenta con respecto a este gráfico, ¿sí? El primer punto que vamos a tener en cuenta, recordemos un poquito como para recordar un poco lo que vieron en la parte teórica, es que la producción total, en este caso es del trabajo, porque fíjense en que está todo en función al trabajo, es decir, que el factor que me quedó a mí acá como variable es trabajo. Ojo porque puede ser que no sea así, puede ser que por el tipo de empresa ese factor que me quede como variable sea el capital, es decir, que ahí en lugar de tener trabajo tengo todo en función del capital, eso depende del tipo de empresa, pero acá en este caso me quedó como variable el trabajo. En este caso, la producción total del trabajo, fíjense en cómo arranca, ¿sí? Arrancamos de cero y arranca creciendo a tasa creciente. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que casi como una vertical parece. Arranca creciendo rápidamente, es decir, que por muy poquito de factor que yo estoy incorporando, me crece mucho la producción. Entonces, esto es lo que ocasiona es que esa tasa de crecimiento sea creciente. Luego viene toda una etapa donde va a seguir creciendo, pero a una tasa decreciente. Vamos a ir a ver que se pone un poquito más como horizontal, ¿sí? Va empezando a tomar una forma más de, como una especie de montaña, para decirlo de alguna manera, más de manera horizontal, llega a un punto máximo y luego comienza a decrecer, ¿sí? Esta siempre va a ser la forma que tome nuestra producción total. Y debajo de esto tenemos el otro grafiquito donde tiene nuestro producto marginal, que el producto marginal crece, va a llegar a un máximo y va a comenzar a decrecer y luego toma valores negativos. Recordemos, y ahí apareció la liñita, ¿sí? Como para dividir, recordemos que en todo momento donde la producción total crece a tasa creciente, esa producción marginal comienza a crecer. Cuando tengo ese punto de inflexión donde cambió la tasa de crecimiento del producto total, lo que hace es que nuestro producto marginal llegue al máximo y ahí cuando nuestro producto total está en su tasa decreciente, si sigue creciendo pero a tasa decreciente, el producto marginal comienza a decrecer. Luego se transforma en cero, llega al cero en el momento que el producto total llega al máximo y toma valores negativos cuando el producto total está decreciendo, ¿sí? Traten de ir estudiando los gráficos de esta manera, es decir, relacionando una curva con la otra. Y en el caso del producto medio, va a arrancar creciendo, llega a un punto máximo que es justamente donde se choca contra el marginal y luego comienza a decrecer, nunca va a tocar el eje de las abscisas, pero va a ir decreciendo. Con esto marcábamos las etapas, ¿sí? Acá ustedes iban a tener 3 etapas distintas como para poder identificarlas. Y esto es lo más importante en la parte práctica. Lo que más hincapié tenemos que hacer en la parte práctica es en el poder identificar las etapas, poder mirar cuáles son estas etapas. Entonces, en el caso de la primera etapa, que ustedes ahora la tienen ahí marcadita, etapa de rendimientos crecientes, ¿qué es lo que está pasando en esta primera etapa? Nuestro producto total crece a tasa creciente, nuestro producto marginal
crece, llega a su máximo y apenas comienza a decrecer, y el producto medio crece continuamente. Justo en el momento donde ese producto medio se hace máximo, choca contra el marginal, en ese punto tenemos el cambio de etapa. Entonces, el cambio de etapa, en realidad, ¿cómo lo vamos a identificar? Lo vamos a identificar porque el producto marginal es igual al producto medio, ¿sí? En ese momento se están igualando los dos, el producto marginal con el producto medio. Fíjense en que durante toda la primera etapa, ese producto marginal es superior al producto medio. Si ustedes miran el gráfico que tienen ahí, lo que van a ver es que el producto marginal en todo momento va creciendo, hace máximo y comienza a decrecer, pero el medio está siempre por debajo. Es decir, que el producto marginal es mayor al producto medio en toda esta primera etapa. Cuando vamos a la segunda etapa, en realidad esta segunda etapa, etapa de rendimientos decrecientes, específicamente porque durante toda esta etapa el producto total del trabajo va a crecer, pero a tasa decreciente, crece pero a tasa decreciente. Y acá que está creciendo pero a tasa decreciente, fíjense en lo que pasa abajo, el producto marginal decrece, todo valores positivos pero decrece, y el producto medio también decrece. Acá, si se fijan en esta segunda etapa, el producto medio es mayor que el marginal, al revés que en la anterior etapa, ¿sí? Ahora el producto medio es mayor que el marginal. ¿Cómo me doy cuenta del cambio de etapa? El producto marginal se hace cero, el producto total es máximo. En ese momento donde el producto marginal es cero, yo ya sé que tengo el cambio de etapa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el total se hizo máximo. Y luego, por último, tengo la última etapa, etapa de rendimientos negativos, ¿sí? Donde el producto total está decreciendo, el medio también decrece, se va acercando cada vez más al eje, y ahora el marginal sigue decreciendo, pero en este caso toma valores negativos y por eso también el nombre de la etapa, ¿sí? Estas serían las tres etapas y las tres que tendríamos que nosotros empezar a identificar para poder hacer la práctica. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta con respecto a las etapas, que es lo que más vamos a estar viendo ahora? Profe, una duda con respecto. Sí. Hablaron dos, me parece. Sí, que hable la que iba a hablar. Bien. No, iba a decir que de mi parte ninguna duda, perdón, al compañero. No, está bien, no hay problema. Profe, una duda con la filmina anterior en la cual en el corto plazo decía que solo iba a cambiar una de las variables y habías dicho capital o trabajo, y la clase pasada habíamos visto que solo era trabajo, entonces más adelante vamos a ver que cambia también con respecto al capital. Pueden cambiar los dos. El más normal es el trabajo, ¿sí? Lo más normal, te diría casi en un 90% de las empresas, lo que te ocurre es que tu capital es más difícil de cambiar, ¿sí? Entonces, en general, lo que te sucede es que lo que más cambia es el trabajo, ¿sí? Es lo más normal. Ahora bien, por el tipo de empresa, puede pasarte al revés. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Yo tengo una empresa en el estudio que la tengo desde 2015 más o menos y es de software. La empresa hace, digamos, todo lo que es programación y esa parte. Los empleados que trabajan solo en la parte, digamos, comerciales y la parte de software propiamente dicho, en todos estos años nunca cambiaron. Es decir, siempre tienen las mismas personas. ¿Por qué? Porque la empresa es eso. La empresa es la mente de esa gente, básicamente. En cambio, las computadoras, que es lo que básicamente ellos usan notebook continuamente, todos los años la están cambiando. Es decir, el capital que utilizan, que son sus notebooks para trabajar, lo cambian una vez por año cómodamente, te digo, ¿eh? En cambio, las personas no la cambian nunca. Entonces, si vos me preguntás cuál al corto plazo es su factor variable, te tengo que decir que el capital. El capital es el factor variable de esta empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo está constante. De hecho, desde el 2015 hasta hoy sigue constante. Entonces, eso depende de la empresa. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? Normalmente lo vemos como el trabajo. ¿Por qué lo vemos como el trabajo? Porque en 90% de las empresas te pasa que lo que cambia continuamente es o la parte de trabajo o la parte empresaria, pero es la parte de trabajo, ¿sí? Tal vez eso es lo que quiso referirse la profe. No quiere decir que el otro no puede, es obligatorio que no. Lo que quiere decir es que lo más normal es que cambie el trabajo. Ok, profe, ya entendí, gracias. No.
Igual los gráficos son iguales, todo es igual. La única diferencia es que ahí en vez de una T vas a tener una K. Pero después todo lo demás es igual. ¿Sí? Como para que se queden tranquilos, es decir, todo es lo mismo. La diferencia es la letra, nada más, pero el análisis es el mismo. Bien, vamos ahora con un ejercicio, ¿sí? Entonces, lo más importante en la práctica, ¿cuál es? Lo más importante en la práctica es que nosotros logremos identificar, ¿sí?, las etapas. Bien, eso es lo, no sé si es lo más importante, pero sí es lo que tal vez más cuesta, un poquito más. Entonces, por eso vamos a tratar hoy de concentrarnos en eso, en poder identificar las etapas. Dice, de acuerdo a los siguientes datos, función de producción, y ahí nos da una función de producción. En este caso, producción total del trabajo, fíjense que ya está la T porque es del trabajo, es igual a 20 por capital por trabajo menos 3 por trabajo al cuadrado. Ahora, ¿qué me pasa con esta función? Si yo la miro así como la tengo, la función así como está, en realidad tengo las dos como variables. Yo en este momento puedo cambiar tanto el capital como el trabajo. Yo en este momento puedo cambiar los dos. Están los dos como variables. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todavía esta función que yo tengo acá es a largo plazo. En este momento, si yo me pongo a analizar esa función que tengo ahí, la tengo que analizar a largo plazo. ¿Por qué? Porque tengo los dos como variables. Y cuando tenemos los dos como variables, ¿qué nos está pasando? Estamos en el largo plazo. ¿Cómo lo soluciona esto el ejercicio? Dice, el factor capital se encuentra fijo en 120. Acá, ¿qué hizo? Me pone como constante al capital. Me deja mi capital como constante. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a apagarme la cámara, pues me está apareciendo otra vez el aviso ese de que tengo problemas de internet. Entonces, al apagar la cámara, no sé por qué, no me lo pregunten porque todavía no lo entiendo, pero empieza a funcionar mejor mi red. Entonces, el factor de capital se encuentra fijo en 120. ¿Qué quiere decir esto? Me dejó fijo, me dejó como constante el capital. Entonces, eso lo que me hace es que esa función que yo tenía ahí, que era a largo plazo, de repente me la convierte a corto. Si me obliga a llevar a esa función que yo tenía a largo plazo, me la obliga a llevar a corto plazo. Se pide, punto A, determinar el punto máximo de producción. Punto B, determinar para ese punto el producto medio del trabajo. Y para el punto C, determinar el producto medio del trabajo para 350 trabajadores. Entonces, primero tenemos que determinar el máximo. Y después tendríamos que evaluar qué está pasando con esta cantidad de trabajadores que me está dando. En este caso, una cantidad de 350. Bien, ¿qué hacemos primero? El cambio de función, porque pues yo no puedo trabajar con esa función a largo. Entonces vamos a transformar esa función que tenemos a largo plazo en el corto plazo. Entonces fíjense en qué hice yo ahí. Yo tomé, ¿sí?, la función que teníamos acá, que tenemos la función completa, y ahora donde estaba el capital lo reemplacé por 120. Producción total del trabajo es igual a 20 por 120 por trabajo menos 3 por trabajo al cuadrado. Y ahora sí, si se fijan lo que quedó ahí, ¿sí?, lo que quedó en verdecito, ahora sí es la función de producción total del trabajo, pero ahora a corto plazo. ¿Bien? Arranquemos. Dice, determinar el punto máximo de producción. Bien, ¿qué habíamos visto? Que ese punto máximo de producción era el momento donde la producción total llegaba al máximo y la marginal se hacía cero. ¿Cómo vamos a calcular este punto? A través de la marginal. A través de la marginal, ese momento donde la marginal se hace cero, ahí es donde vamos a estar calculando la cantidad de trabajadores. Y una vez que tenemos la cantidad de trabajadores, ¿cuál es nuestra producción total? Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a calcular el producto marginal. Fíjense en qué hice yo ahí. Tomé la función de producción total, ¿sí?, tal cual como está en el enunciado, lo que acabo de calcular, porque en realidad nosotros, recuerden que la transformamos en el corto plazo, entonces eso que transformamos nosotros en el corto plazo, la tomé y ahora en este caso la derivo. ¿Por qué la derivo? Para sacar el producto marginal. Recordemos que el producto marginal es la derivada, la pendiente de la producción total. Entonces la derivo. Ahí fíjense que está derivado 2400T, pasa abajo a ser 2400, menos
3t cuadrado pasa abajo a ser menos 6t. Ahí ya quedó la derivada. Una vez que tenemos la derivada, la vamos a igualar a 0, porque yo quiero que ese producto marginal sea 0. Entonces lo igualo. Y ahí despejo t. En este caso despejamos t y nos queda que la cantidad de trabajadores que va a ser máxima la producción total es de 400. Y ahora con esos 400 reemplazamos en la función de producción total. Y nos termina quedando, en este caso, que 480.000 unidades es lo que voy a producir. Es decir, que voy a llegar al máximo de producción, perdón, voy a llegar al máximo de producción en 400 trabajadores con una producción de 480.000 unidades. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Bien, sigo. Luego nos pedía en el punto B determinar para ese punto el producto medio del trabajo, ¿sí? Nos pedía el medio. Recordemos que el producto medio es el producto total dividido la cantidad de trabajadores. En este caso, ¿qué hago? Tomo los datos que saqué exactamente en el punto anterior. Es decir, voy a tomar la cantidad de unidades máximas que voy a estar obteniendo, en este caso 480.000. Tomo esas 480.000 unidades y lo divido por los 400 trabajadores. Fíjense en que específicamente copié los datos que están acá en verde, ¿sí? Los que había averiguado antes. 400 trabajadores y 480.000 unidades. Copio tal cual. Y en este caso lo divido y me está dando un producto medio de 1.200 unidades. Ese sería el promedio o producto medio en este caso para el máximo de producción. Esperen que a algunos se le habrá habilitado sin querer el audio. Ahí lo estoy desactivando por las dudas, así no se escuchan ruidos atrás. Ahí está. Bien, 1.200 unidades en este caso es el producto medio. Vamos con el último punto. Determinar el producto medio para 350 trabajadores. Ahora me lo pide para una cantidad específica. Ahí yo les puse dos maneras de hacerlo, ¿sí? Cada uno la puede hacer por la que se siente más cómodo, más confiado, que le gusta más, ¿sí? Cualquiera de las dos. Obviamente en las dos van a llegar a lo mismo, ¿sí? Por eso les digo, cada uno elija la que más le guste. Yo les doy las dos opciones como para que las tengan, porque hay dos maneras distintas de hacerlo, pero en realidad cada uno puede usar la que más le guste. La primera es directamente calculando la producción total. Entonces, fíjense en qué hice yo ahí. Tomé la producción total que venimos teniendo, ¿sí? La que calculamos de corto plazo, 2.400 por trabajadores, menos 3 por trabajadores al cuadrado, y en este caso lo reemplazo por 350, que es la cantidad de trabajadores que me está pidiendo el ejercicio. Esto me está dando en total 472.500 unidades, si es la producción para los 350. ¿Qué hice abajo? Lo dividí directamente. Hice directamente la división para poder obtener el producto medio. Directamente entonces lo que hice acá fue dividir. Y esto me da un producto medio de 1.350 unidades. La otra manera de hacerlo, si el otro camino para llegar a lo mismo, pero el otro camino, es primero calcular la función de producto medio. Entonces fíjense en qué hice yo ahí. Producto medio, yo sé que es producto total dividido la cantidad de trabajadores. Entonces, ¿qué hago? En la parte de arriba pongo la fórmula de la producción total. 2.400t menos 3t al cuadrado. Dividido t. Ahora distribuyo esa t que tengo, la distribuyo en la resta y me termina quedando que el producto medio es 2.400 menos 3t. Y ahí reemplazo directamente. Y me da lo mismo, ¿sí? Me termina dando 1.350 unidades de producción. Pero bueno, son las dos maneras de hacerlo. O lo hacen directamente
calculando primero las unidades totales y dividiendo por los trabajadores, o a través de primero calculando la función de producto medio. Cada uno usa la que más les gusta, ¿sí? Para calcular en este caso la cantidad de producto medio para los trabajadores, en este caso 350. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Bien, ¿qué nos toca ahora? Ahora lo que nos toca a nosotros es poder identificar la etapa de la producción. Entonces, para poder identificar la etapa de la producción, lo que vamos a necesitar nosotros es el producto marginal. El producto marginal en general es el que más fácil nos va a estar diciendo en qué etapa de la producción estamos, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. Acá fíjense en que está calculado para los 350 trabajadores. Es decir, yo quiero saber, en estos 350 trabajadores que tengo, ¿en qué etapa estaría? ¿En qué etapa estaría esta empresa para esos 350? Entonces, lo primero que hice fue calcular el producto marginal. Fíjense en que ahí al costadito está. Tomé la función que había derivado. La tomo del punto A, ¿sí? Lo que hice en el punto A, tomo del punto A y directamente voy a reemplazar producto marginal del trabajo, 2.400 menos 6 por 350, que es la cantidad de trabajadores. En este caso me da un producto marginal del trabajo de 300. En este momento donde mi producto marginal me da positivo, ya al menos que sé que no estoy en la etapa 3. ¿Bien? ¿Por qué sé que no estoy en la etapa 3? Porque si yo estoy en la etapa 3, ¿cómo me debería haber dado a mí el producto marginal? Me debería haber dado negativo, ¿sí? Perfecto, alguien lo fue a contestar. Divino el que lo fue a contestar. Entonces, ese producto marginal a mí me debería haber dado negativo. Entonces, esto es lo primero que tienen que saber. Lo voy a anotar en el chat así por las dudas ya les queda. Si el producto marginal, acá cuando ustedes lo calculan, les da igual a un número negativo, cualquier número negativo, no importa si es 1, es menos 1 le dio el producto marginal, ¿sí? Es decir, el número que sea, pero ese número dio negativo, ustedes ya ahí en ese momento tienen que saber que están en la etapa 3, ¿sí? Igual en este ejercicio también era fácil saber que no estábamos en la etapa 3. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos calculado el máximo y el máximo estaba en 400 unidades. ¿Y esta empresa con cuánto trabaja? Con 350. Así que yo ya medio que sabía que no estaba en la etapa 3. Pero bueno, suponiendo que no tengo el máximo, ya si el producto marginal me está dando negativo, sé que estoy en la 3. Ahora bien, tengo un problema. ¿Por qué? Porque ese producto marginal acá nos dio positivo. Si nos dio positivo, podemos estar en la etapa 1 o en la etapa 2. ¿Qué tenemos que mirar ahora? El producto medio. ¿Por qué? Porque en la etapa 1, ¿qué pasa con ese producto medio? ¿Cómo es respecto del marginal? Menor. Menor, perfecto. Durante toda la primera etapa, el producto marginal es mayor que el producto medio. El producto medio siempre es menor, siempre está por debajo del producto marginal. En cambio, ¿qué pasa en la segunda etapa? En la segunda etapa, ¿qué está pasando entre los productos? ¿Cómo es ese producto medio respecto del producto marginal? Mayor. Mayor, perfecto. Durante toda la segunda etapa el producto medio es mayor. Entonces, en el momento en que nosotros vemos que ese producto marginal es positivo, ahora lo que yo voy a mirar es qué está pasando con nuestro producto medio. Y nosotros lo habíamos calculado, porque de hecho lo calculamos acá. Esperen que se los vuelvo a mostrar por las dudas. Acá lo habíamos calculado. Habíamos dicho que el producto medio es de 1.350. Entonces, si mi producto medio es de 1.350 y mi producto marginal está en 300, esto quiere decir que ahora mi producto medio es mayor. Si el producto medio es mayor que el marginal, estoy en la segunda etapa. Entonces, lo escribo acá. Si el producto medio es mayor que el producto marginal, voy a estar en la etapa 2. Y cuando el producto medio es menor que el producto
costo marginal voy a estar en la etapa 1. ¿Sí? Ahí se los dejé todo bien prolijito escrito en el chat por las dudas. En este caso, ¿qué me está pasando? Estoy en la etapa 2. ¿Sí? Yo ahí les dejé armadito el grafiquito como para que tengan una idea de dónde estaríamos ubicados, ¿sí? Dónde estaríamos más o menos. No sé exactamente en qué parte de la etapa 2, pero sé que tengo que estar dentro de la etapa 2, ¿sí? Marqué el 400, fíjense en que lo primero que marqué es lo que sacamos en el punto A, marqué el 400, que es el máximo que habíamos calculado, con 480.000 unidades, ¿sí? Ahí marqué el máximo de producción. También le marqué el medio que habíamos calculado en el punto B, 1.200 unidades, ¿sí? Todo en celeste, está eso, en un color azulcito, está eso. Y después para 350 unidades, que es lo que me pedía el ejercicio, marqué en la segunda etapa las 472.500 unidades, que también calculé en el punto C. Calculé los 1.350 de producto medio, que calculé en el punto C, y calculé los 300 de producto marginal que acabamos de calcular recién, que está ahí al costadito, ¿sí? Y ahí ya nos quedó el gráfico. Acá el gráfico, más que graficar y armarlo, es esbozar dentro del gráfico de teoría en qué punto estaríamos. Sería como ubicarnos en el mapa, pero en lugar de ubicarnos en el mapa es ubicarnos en el gráfico, ¿sí? Ubicar dónde estaríamos, en qué etapa. ¿Dudas, preguntas, consultas? Bien, perfecto. Seguimos. Esto sería todo lo que tenemos de la parte de producción. ¿Sí? Todo lo que ustedes van a ver de producción en la práctica es producción a corto plazo. ¿Con qué ejercicios se van a encontrar? Es decir, cuando vayan a practicar los que les mando, se van a encontrar con ejercicios similares a estos, ¿sí? Lo que se van a encontrar tal vez es que en vez de, en este caso, como en este caso, estar en una segunda etapa, tal vez les toca estar en una tercera. Es decir, lo que les puede cambiar es el momento de la etapa. Pero en general lo que les pide siempre es lo mismo. Calcular el máximo como para ya tener situado, digamos, más o menos dónde estamos. Entonces les va a pedir calcular el máximo y luego les va a pedir calcular en qué etapa están de acuerdo a, y les va a dar una cantidad de trabajadores. En este caso 350, pero les puede tocar cualquier cantidad de trabajadores, ¿sí? Y de acuerdo a esa cantidad que se sitúen en el mapa, básicamente, que sepan en dónde estarían, si en la primera, en la segunda o en la tercera etapa, ¿sí? Así que básicamente van a tener que practicar de eso. Es lo mismo, pero manejándonos entre las etapas. Vamos ahora a ver toda la parte de lo que sería costos, ¿sí? Para poder arrancar la parte de costos. En costos, lo primero que tenemos es la gran división que se hace entre los costos explícitos, aquellos que llamamos como contables, de producción, reales, ¿sí? Según el autor lo van a ver de distintas maneras, pero básicamente son ese tipo de costos. Y por el otro lado, los implícitos, que también lo pueden encontrar como los costos económicos o costos de oportunidad. Y con esto nos va a pedir el ejercicio que calculemos dos resultados. El resultado contable, teniendo en cuenta solo los explícitos, y por el otro lado el resultado económico, ahora sí teniendo en cuenta los implícitos. Entonces, vamos a calcular los dos resultados. Dice, un empresario está evaluando si le conviene cambiar de actividad. Actualmente, en su empresa unipersonal presenta la siguiente estructura. Y ahí nos da un ingreso total de 550.000, un costo de mercaderías vendidas de 250.000 y en este caso un alquiler de 60.000. Él desearía dejar de operar su empresa unipersonal, invertir su capital actual en un plazo fijo y tomar un puesto de gerente en una compañía multinacional. Según el estimado de mercado, y nos dice que el salario no percibido, es decir, este salario por el cual estaría cambiando, es de 180.000 y los intereses por invertir básicamente su capital en plazo fijo serían de 90.000. Según su análisis, ¿qué actividad resulta más conveniente? Nos está preguntando. Entonces vamos a calcular. Lo primero que vamos a calcular es el resultado contable. ¿Y para eso qué vamos a usar? Vamos a usar todos los explícitos. En este caso vamos a tomar
el ingreso total, le restamos el costo de mercaderías vendidas y le restamos el alquiler. Y con eso sabemos cómo está actualmente este empresario, es decir, cómo está su economía actual, ¿sí? ¿Cuál sería su resultado actual? En este caso está teniendo una ganancia de 240.000. Ahora bien, ¿qué pasa? Tendríamos que calcular el resultado económico para saber qué actividad le conviene más. Si la que está desempeñando actualmente, que le da esta ganancia de 240.000, o las nuevas actividades, pues en realidad acá serían dos, ¿sí? Una como relación de dependencia y otro como plazo fijo. Entonces, en este caso vamos a estar restándole al resultado contable el salario no percibido, es decir, este salario que tendría como gerente, y los intereses no percibidos, es decir, este interés que tendría por el plazo fijo. Y nos termina dando un resultado económico de menos 30. En este caso, que nuestro resultado económico nos está dando un número negativo, implicaría que lo que conviene es cambiar de actividad. Es decir, dejar esta empresa unipersonal que él tiene y dedicarse a una nueva actividad. Dudas, preguntas, consultas. Me olvidé, perdonen, antes de eso. Si este resultado estaría dando un número positivo, es decir, si este menos 30.000 sería un número positivo, le conviene continuar con la actividad que está ejerciendo, en este caso con la unipersonal, ¿sí? Acá hacemos cambio porque nos está dando negativo. Ahora sí, dudas, preguntas. ¿Podría explicar de nuevo, profe, a la conclusión de este último, del resultado económico? Que no lo entendí bien. Claro. Una vez que vos al resultado contable le restás todo lo implícito, ¿sí? Le restás todo lo implícito, mirás ese número que te da. En este caso, el menos 30.000. Cuando ese número te da negativo, implica que conviene cambiar de actividad. Pensá en esto. Él antes ganaba, o en el resultado contable, está ganando 240.000. Ahora bien, si deja eso, es decir, esos 240.000 ya no existen, y lo contratan, es decir, empieza a ganar 180.000 de salario y invierte y empieza a ganar 90.000 de intereses, quiere decir que estaría ganando 270.000. Es decir, que esa nueva actividad que va a ejercer por ir a trabajar a una empresa y por dejar la plata en el plazo fijo, estaría en 270.000. Y esa es la comparación en realidad que se está haciendo. Se está mirando lo que ahora está ganando de 240 versus lo que ganaría de 270. Te está dando que si cambia de actividad, si va a hacer esto de gerente y a invertir la plata en el plazo fijo, ganaría 30.000 pesos más. ¿Sí? Por eso te da ese menos 30.000, porque quiere decir que la nueva actividad le generaría un ingreso extra de 30.000 pesos. Por eso, cada vez que ese resultado económico te dé negativo, implica que la nueva actividad te generaría más ganancia que la actual. Por eso decimos que le conviene cambiar de actividad. En cambio, si ese número te daría positivo, te conviene quedarte con la que estás haciendo ahora. Ok, profe, ya entendí, gracias. No, Ana. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Bien, seguimos entonces. Vamos con el otro. Acá les marqué lo otro que vamos a ver de costos. Ustedes seguramente en la parte teórica vieron todo lo que serían los costos totales también, es decir, los costos por enfoque total. ¿Qué quiero decir con esto? Vieron el costo total, el costo variable total, el costo fijo total. Bueno, en la parte práctica, por el momento, no los vamos a ver. Nosotros vamos a retomar esos costos recién para el segundo parcial. En el segundo parcial ya nos vamos a meter ya un poquito más a fondo con esos costos totales. Pero por el momento nosotros en la parte práctica no lo vamos a ver. Nos vamos a detener un poquito más en la parte de los costos marginales. Cuando digo costos marginales, por eso puse este grafiquito acá, me refiero a este gráfico que ven en pantalla, ¿sí? Toda nuestra parte práctica se va a basar principalmente en este grafiquito, ¿sí? Acá yo también les puse un poquito como para empezar a detectar qué significa cada uno y qué forma toma cada una de las funciones. Este costo marginal
Sí, ahí lo marqué, el costo marginal, les quedó marcadito en el gráfico. Fíjense en que tiene como una especie de forma de U, ¿sí? Va a tomar una forma bastante característica de U, donde va a ir decreciendo, va a llegar a un punto mínimo y va a comenzar a crecer. Cuando digo que va decreciendo, implica que va a ir con una pendiente negativa, va a llegar a un mínimo, donde el mínimo, recuerden que la pendiente es 0, y luego comienza a crecer, es decir, va a tener una pendiente positiva. Recuerden que este costo marginal es el incremental del costo total, es decir, es mirar cuánto se incrementa mi costo total cuando yo agrego una unidad adicional. Y si no, la otra manera de calcularlo es haciendo la derivada del costo total, ¿sí? Yo para poder calcular un costo marginal tengo que derivar nuestro costo total. Luego en este gráfico también vamos a tener al costo variable medio. Costo variable medio también, fíjense, misma formita muy parecida, ¿sí? Acá no tan pronunciada tal vez, pero misma forma de U, donde el costo variable medio, ahí yo fíjense que les puse como la formulita como para tenerla en cuenta, es un costo variable total dividido la cantidad de unidades. Y por último, nuestro costo medio, que en este caso misma forma, ¿sí? Fíjense, misma forma de como una semi-U, costo variable, costo medio es costo total dividido la cantidad. Y también para no olvidarnos que este costo medio, al ser costo total, tiene los dos componentes, tiene el componente de variable y tiene el componente de fijo, así que fíjense en que ese costo medio es igual al costo variable medio más el costo fijo medio. ¿Sí? Ahí tenemos también la sumatoria. Y como también tenemos en este costo medio el componente fijo, recuerden lo siguiente, ¿qué pasaba con nuestro costo fijo medio? Nosotros un costo fijo, el costo fijo total es siempre el mismo, es decir, yo pago 1000 de alquiler, voy a pagar continuamente 1000. Cuando yo fabrico una sola unidad, todos esos 1000 pesos que pago de alquiler van imputados a esa única unidad. Quiere decir que su costo fijo medio es de 1000 pesos, porque hago 1000 dividido 1, 1000. Ahora bien, cuando yo ya empecé a avanzar y ahora tal vez fabrico 1000 unidades, a los 1000 pesos de alquiler los divido por 1000 unidades y ahora mi costo fijo medio es de un solo peso. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo avanzo con las unidades, mi costo fijo medio se hace cada vez más chiquitito. ¿Y dónde veo esto en este gráfico? Lo veo en la diferencia entre el costo medio y costo variable medio. Esa diferencia, fíjense que les apareció dos flechitas en color roja, esa diferencia que tengo entre costo medio y costo variable medio es el fijo. Y fíjense que se va haciendo cada vez más chiquita esa diferencia. Yo empecé bastante grande en la primera flechita que les marqué y fíjense que después se va haciendo cada vez más chiquito y la segunda flechita que les marqué es bastante más chica que la primera. ¿Por qué es esto? Porque el costo fijo medio se va achicando tanto que hace que mi costo medio se vaya acercando al costo variable medio. No lo va a tocar, si en ningún momento lo va a tocar, pero cada vez se va a ir acercando más. ¿Sí? Y esto también tiene que quedar representado en el gráfico y por eso se los estoy marcando como para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Dudas, preguntas, algo de respecto de este gráfico? Bien, sigo. Dada la siguiente función de costo total, y ahí básicamente nos da una función de costo total es igual a Q a la tercera menos 6Q cuadrado más 20Q más 60, se pide hallar las funciones de costo medio, costo variable medio y costo marginal, hallar las cantidades mínimas del costo variable medio y costo marginal, y por último, graficar. Bien. Primero tomamos la función de costo total, yo se las dejé ahí arriba a la derecha, ¿sí? Fíjense en que ahí les quedó la función de costo total como para trabajarlo. Primero vamos a calcular el costo medio. ¿Qué hacemos para calcular el costo medio? Tomamos la función de costo total y la dividimos por la cantidad. Fíjense en que copié tal cual la función de costo total, Q a la tercera menos 6Q cuadrado más 20Q más 60 y todo eso lo dividí por Q.
Después esa Q que tenemos ahí abajo dividiendo la vamos a distribuir en los distintos términos y nos termina quedando que nuestro costo medio es Q cuadrado menos 6Q más 20 más 60 dividido Q. Y ahí ya tendríamos nuestro costo medio. Para calcular el costo variable medio, vamos a hacer el costo variable total dividido Q. Para hacer el costo variable total, lo que hacemos es, arriba, miren de vuelta a la derecha, ¿sí? El costo total que tenemos ahí, vamos a tomar solo el componente variable de ese costo total, ¿sí? Tomo solo todo lo que tiene Q. Solo eso es la parte variable. El más 60 es mi costo fijo total. Entonces se lo dejo aparte, el más 60. Tomo solo el componente variable. Entonces, fíjense en que ahí tomé Q cuadrado menos 6, Q a la tercera menos 6Q cuadrado más 20Q dividido Q. Y ahí vamos a distribuir para obtener el costo variable medio. Me termina quedando en Q cuadrado menos 6Q más 20. Yo ahí les puse una flechita como para que tengan en cuenta esto que habíamos hablado antes, que dentro del costo medio está nuestro costo variable medio. O sea, ahí adentro está, lo podemos identificar. De hecho, mientras que avancen practicando algunos ejercicios, van a ver que después ya lo identifican solo, ni hace falta hacerlo, ¿sí? Pero yo ahí se los dejé hecho abajo como para que tengan en cuenta cómo realizarlo, pero igual sepan que dentro del costo medio está nuestro costo variable medio. Y ese 60 dividido Q que quedó solito, miramos el costo medio, ¿sí? Tenemos primero toda la parte de variable y después nos queda el 60 dividido Q. ¿Qué es ese 60 dividido Q? Es costo fijo medio. Si ese 60 dividido Q es costo fijo medio. Bien, y por último ya tenemos, entonces nos pedía costo medio, ya está. Costo variable medio ya está, nos quedó costo marginal. Y el costo marginal es la derivada del costo total. Entonces, ¿qué hice yo ahí? Tomé ese costo total y lo derivé. Q a la tercera me quedó 3Q cuadrado menos 6Q cuadrado, lo derivé y me quedó menos 12Q, más 20Q, en este caso lo derivo y me queda en más 20, el más 60 no queda nada porque quedaría 0, entonces desaparece. Y ahí me queda mi costo marginal, en este caso el costo derivado. ¿Dudas, preguntas? Profe, yo no entendí por qué no se toma el más 60 dividido Q. Para el costo medio sí lo tomás. Yo lo que les quise mostrar es la parte variable con la flecha. En realidad les quise mostrar solo la parte variable. Fíjate que la parte que te marqué ahí con una llave es igual a la que tenés abajo cuando calculamos costo variable medio y el más 60 dividido Q es en realidad costo fijo medio. Dentro del medio sí está. Yo ahí les hice la división como para empezar a identificar qué componente es variable y qué componente es fijo ahora que estamos mirando los medios. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien, seguimos. Ahora nos pedía hallar las cantidades mínimas del costo variable medio y costo marginal. Bien, ¿qué habíamos dicho del mínimo? Habíamos dicho que el mínimo es ese momento donde yo venía decreciendo, es decir, venía con esa pendiente negativa, llego a ese punto donde la función se hace plana, es decir, llega un momento donde se hace plana, su pendiente es 0 y luego comienza a crecer y su pendiente se transforma en positiva. Bien, este momento donde dijimos se hace plana, donde la pendiente es 0, es el mínimo. ¿Cómo vamos a calcular entonces los mínimos? A través de la pendiente. Entonces, fíjense que ahí tienen el mínimo para el costo variable medio. Mínimo del costo variable medio, tomé el costo variable medio que habíamos calculado en el punto anterior, Q cuadrado menos 6Q más 20, y lo derivé. Lo derivé para hallar la pendiente. Me terminó quedando 2Q menos 6.
Una vez que lo tengo ahí, ya lo tengo derivado, ahora lo que voy a hacer es igualar esa función a 0. Igualo la función a 0 y despejo. En este caso me queda una cantidad igual a 3. Esta cantidad igual a 3 es el momento donde el costo variable medio se hace mínimo. Ahora bien, para poder graficarlo, porque esto en realidad yo lo voy a necesitar graficar, lo que necesito hallar es el valor que va a tomar este costo variable medio. Y por eso fíjense en que ahí abajo yo reemplazo. Tomo de vuelta la función de costo variable medio y ahora en lugar de Q voy a poner 3 para poder encontrar qué valor va a tomar ese costo variable medio. En este caso, 11. Es decir, en una cantidad de 3 y a un valor de 11 voy a tener el momento donde nuestro costo variable medio se hace mínimo. Vamos ahora a hacer lo mismo con el marginal. Mismo procedimiento, fíjense que es exactamente igual. Tomo el costo marginal, lo derivo, en este caso me quedó 6Q menos 12, igualo la función a 0, despejo, me queda una cantidad de 2, y una vez que obtengo esa cantidad de 2, para poder graficar, voy a reemplazar en la función de costo marginal cada vez que dice Q por el 2, para poder ver qué valor va a tomar ese costo marginal. En este caso va a tomar un valor de 8. Es decir, que en 2 unidades y 8 de valor voy a tener el mínimo del costo marginal. ¿Dudas, preguntas, consultas respecto de los mínimos? Bien, los mínimos siempre los vamos a estar calculando sobre el costo variable medio y sobre el marginal. No lo vamos a calcular sobre el costo medio, ¿sí? Tengan en cuenta que solo calculamos sobre el variable medio y sobre el marginal. Bien, vamos a graficar ahora. ¿Cómo vamos a graficar esto? Si ahí ustedes ya tienen realizado el gráfico, pero para hacer en realidad este gráfico, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que hacemos es marcar los mínimos, ¿sí? Entonces armamos los ejes, en un eje todos los costos, en el eje de abscisa las cantidades y marcamos los mínimos. Cuando digo marcamos los mínimos, marcamos el puntito del mínimo. Es decir, ustedes en su hoja lo que van a hacer es marcar en 2 unidades y 8 de valor marcan un puntito. En 3 de unidades y en 11 de valor marcan el otro puntito. Y ahí ya una vez que tienen estos dos puntitos que van a estar ahí volando en el medio del gráfico, pueden graficar el costo marginal. ¿Cómo lo hacen? Lo van a hacer decreciente hasta llegar al primer puntito, que es el del 2 y 8. Y luego con ese costo marginal van a ir creciendo y pasan por el puntito que marcaron y siguen creciendo. Y ese va a ser su costo marginal. Para el variable medio también lo pueden graficar. Van a ir decreciendo, pasan por ese punto que marcaron, ahí hace el mínimo, justo donde está también el marginal, justo ahí en 3, y luego comienza a crecer. Y el costo medio, como nosotros no le calculamos el mínimo, no sabemos qué mínimo va a tener, van a tener que hacer una tablita de valores, ¿sí? Entonces ustedes arman una tabla de valores, en una columna van a poner las cantidades y en las otras columnas van a ir reemplazando en la función de costo medio. Yo cuando arman la tablita de valores, yo siempre lo que les recomiendo es que como valor o primer valor que van a seleccionar, tomen donde el costo variable medio hizo el mínimo. En este caso en 3. Si el costo variable medio hizo el mínimo en 3, arranquen desde 3. En este caso hagan 3, 4, 5 y tal vez 6. ¿Qué es lo que van a notar arrancando desde 3? En este caso, arrancando desde el mínimo del costo variable medio, van a ver este periodo donde la función de costo medio va decreciendo y en un momento se van a dar cuenta que empieza a crecer. El mínimo exacto no lo van a encontrar, no es que van a poder hallar exactamente dónde está el mínimo, pero al menos van a ver eso, van a ver que esa función estaba decreciendo y en un momento crece. Entonces, en algún momento entre que venía decreciendo y luego comienza a crecer, hacen que haga el mínimo, es decir, que choque contra el marginal, ¿sí? Al no calcularle
el mínimo al costo medio, entonces no podemos graficarlo solo y ahí sí o sí necesitamos una tablita de valores. Dudas, preguntas, consultas. Bien, y esto sería todo, ¿sí? Todos los ejercicios que ustedes van a tener que hacer son de este estilo. O van a estar calculando el resultado contable, el resultado económico y haciendo una evaluación de qué tiene que hacer la empresa, o básicamente van a tener que hacer este tipo de gráficos. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer entonces es, si ya no tienen más dudas, nos vamos al foro y dentro del foro lo que hacemos es, esperen que voy ya que está parando la grabación, y vamos al foro y les paso los ejercicios que van a tener para practicar.